Detrás de cada historia publicada hay una lucha que no siempre se ve. Es una lucha por seguir informando, incluso lejos de casa. Muchos periodistas en nuestra región han tenido que abandonar su tierra para salvar su vida, para salvar a sus familias, pero su voz sigue. Desde el exilio siguen contando, denunciando y defendiendo la verdad, porque el periodismo no tiene fronteras. Hablamos sobre periodismo y resiliencia en el exilio y les cuento quiénes nos van a acompañar. Ella es un símbolo de libertad y valentía. Ha demostrado que informar puede ser un acto además de resistencia. Periodista venezolana, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo. Es ganadora además del premio Gabo 2018. Inspira a toda una generación de periodistas y a mí me da además mucho gusto de manera personal presentar a Luzmeli Reyes. Bienvenida, un aplauso para ti. A continuación voy a hablarles de un caballero que tuvo mucho trabajo durante la jornada de hoy. Es cronista venezolano también, colaborador de The New York Times y El Malpensante. Su pluma mezcla profundidad, sensibilidad y compromiso social. Ganó el premio María Moores Cabot, símbolo del periodismo con propósito. Es además el fundador de la página de opinión en español de The New York Times y hoy lo podemos leer también de manera habitual como columnista en el periódico El País. Con nosotros está Boris Muñoz. Bienvenido, Boris. A continuación quiero hablarles de una figura que es clave en la defensa del periodismo independiente frente a la censura. Su trabajo representa la voz firme de quienes creen en la verdad. Es fundador y director del Confidencial de Nicaragua, es emblema del periodismo libre de Centroamérica. Queremos además aplaudirle por su lucha y la de miles de nicaragüenses por la libertad de expresión y por la democracia de ese país centroamericano. Carlos Fernando Chamorro, bienvenido. ¿Quién va a moderar? Un caballero que todos han visto durante estos días y durante todo el año, trabajando arduamente, tiene una carrera dedicada a apoyar a medios, a periodistas en contextos difíciles. Su voz representa compromiso, liderazgo. Uno de los principales defensores globales de la libertad de prensa es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría. Merece un fuertísimo aplauso, Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Después del cruce del desierto, estamos nuevamente con este panel de distinguidísimos periodistas, colegas, hasta amigos de muchos años. Y antes de empezar a conversar con ellos, solamente un anuncio que tiene que ver con el trabajo de la Sociedad Interamericana de Prensa y un programa que nació hace un año, digamos, con una de las prioridades de la CIP que ha sido, digamos, a partir del deterioro del trabajo de los periodistas y del exilio, desplazamiento forzado de periodistas y medios de comunicación que están operando directamente desde el exilio. Desde la CIP dijimos, bueno, tenemos que tomar este tema como una prioridad y cómo podemos ayudar a periodistas y medios para que sus voces no se silencien, no se apaguen. Y, en fin, más allá de los comunicados y exhortaciones a gobiernos y todos, necesitamos recursos para poder
apoyar a periodistas y medios, y con capital semilla de la Fundación para la Democracia, la National Endowment for Democracy, a quien presentamos un proyecto, logramos construir una red, la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio, de la que Luz Meli ha sido embajadora en su primera etapa, que tiene como fin justamente apoyar a periodistas y medios que están haciendo trabajo desde distintos países, forzados, obligados a salir por amenazas, por persecución de distinto tipo. Y un año después, me da gusto poder anunciar que esta red ya tiene más de 300 integrantes de distintos países: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala, El Salvador, y que trabaja en 3 áreas. Una tiene que ver con el apoyo de emergencia a periodistas que se ven obligados a abandonar sus países o que tienen otro tipo de necesidad. Apoyo legal, porque la mayoría de los que salen, como hemos visto en el caso de Nicaragua, que expulsó hace unos años a 200 políticos y periodistas, quedan en limbo legal en muchos casos y necesitan ese tipo de ayuda. Pero el componente más importante del trabajo de la red, que es un programa de la CIP, tiene que ver con la posibilidad de darles un estipendio, colaborar con los medios para que puedan pagarle el salario a sus periodistas. Hoy me da mucho gusto poder anunciar que la NED nos ha renovado una donación para continuar un trabajo robusto por otros 2 años, y hemos recibido apoyo de otras entidades internacionales que nos van a permitir en estos 2 años apoyar a muchos periodistas y medios trabajando desde el exilio. Y bueno, para no robar más tiempo, quiero empezar con una serie de preguntas que tengo para cada uno de ustedes, pero también me gustaría luego no monopolizar la conversación y abrir espacio a preguntas que seguramente ustedes estarán interesados en formularle a estos 3 distinguidos colegas. Y voy a empezar por Carlos Fernando Chamorro, a quien conozco hace unos cuantos años, ¿verdad, Carlos Fernando? ¿Perdón? Que conozco hace unos cuantos años. Y Carlos Fernando y Confidencial son un caso emblemático de resistencia, allanado, confiscado y relanzado del exilio. Carlos Fernando, ¿cómo se mantiene viva una redacción que ha sido físicamente desmantelada? Gracias, Carlos. Gracias a todos. Bueno, la primera vez que la policía asaltó la redacción de Confidencial y se robó todos los equipos, y afortunadamente en ese momento no capturaron a nadie, en ese momento intentamos responder esa pregunta. Y yo recuerdo que yo dije y le dije a mis colegas: el periodismo no depende de una redacción, no depende de que tengamos un espacio físico, las paredes de un estudio o de una redacción. Está en las convicciones y en el compromiso de seguir reporteando la verdad y de vencer la censura y de no ceder. Y desde ese día, que ya era el momento de crisis, después de más de 11 años de la dictadura de Daniel Ortega, que en el año 2018 se convirtió en una dictadura criminal, totalitaria, que persiguió a toda la sociedad, y empezaron por las vías de facto, porque en Nicaragua se aprobaron leyes. Nosotros suponíamos que en algún momento nos iban a llamar la fiscalía para entrevistarnos e interrogarnos, y todo fue de facto. Las leyes se aplicaban posteriormente para justificar los crímenes. Y a partir de ese momento, pues para mí todo ha sido la continuidad de esa convicción de no dejar de informar. A nosotros nos sacaron de la televisión, seguimos informando a través de plataformas de YouTube, y yo nunca pensé que en mi vida que me iba a exiliar, y me he tenido que exiliar 2 veces. La primera vez en el 19, y estuve 11 meses en Costa Rica. En ese momento solo yo y unos pocos periodistas. Es lo que yo llamo el exilio de emergencia.
y llegué a Costa Rica y toqué las puertas de Teletica. Aquí está Ignacio Santos y René Picado. Me abrieron las puertas para continuar haciendo periodismo en ese momento desde Teletica. Creo que parte de la resistencia tiene mucho que ver no solamente con la convicción, sino también con el apoyo, con la solidaridad de otros medios en la región. Y vale decir que lo que acabas de mencionar que está haciendo la CIP es sumamente importante. ¿Qué paralelismos ves entre el exilio forzado que vivieron los periodistas venezolanos y lo que ocurre hoy en El Salvador? Wow, es una pregunta que mueve muchas cosas, ¿no? Porque creo que la principal semejanza es que gran parte del periodismo que sigue funcionando en El Salvador como en Venezuela tiene direcciones editoriales que están fuera del país, como en el caso de Venezuela, el caso de Armando, Luz Meli de Efecto Cocuyo está acá, otros periodistas muy notables están en el exilio en este momento y sobre todo después del recrudecimiento de la represión el año pasado. En este momento en Venezuela hay como 18 periodistas detenidos por la dictadura de Maduro. Lo que está pasando en El Salvador me parece a mí que, o sea, en Venezuela tomó alrededor de 15 años llegar a este punto. En El Salvador ha tomado mucho menos, 5 años, y se ha acelerado particularmente desde el estado de excepción, que ya lleva, no sé, 2 años casi, no sé cuánto tiempo o más, y ha forzado a mucha gente a tener que irse en este momento. Un caso notable es el periódico digital El Faro, de quien ustedes han oído hablar mucho, que ha tenido que desplazar su operación fuera del territorio salvadoreño, pero hay otros casos, como la gente de la revista Factum, Redacción Regional, Alaraca, y quizás se me escapa alguien, ¿verdad? Pero que han estado ahora, desde que se ha, digamos, asentado con más ahínco el régimen autoritario de Bukele, y se han ido tomando medidas dentro de ese estado de excepción que son muy amenazantes y que tienen que ver con detenciones arbitrarias dentro de esa excepción legal que hay ahorita contra periodistas, cosas que se están preparando, algunas no se han consumado, pero que estos profesionales de la comunicación y de la información entienden muy bien que no hay que dar papaya, es decir, no hay que entregarse, y porque al entregarse y quedar en un limbo legal, como seguramente sería el caso, los que pierden son los lectores, los que pierden son la gente que se informa y que necesita esa información de un modo crítico en el sentido vital. Entonces, me parece a mí que es muy esencial que se mantenga la información de una manera inventiva, imaginativa, nueva. Hay que buscar formas nuevas de recolectar información en estos casos, y yo creo que las redes ayudan hasta cierto punto. Hay que aprender a investigar en esto, y lo esencial, me parece a mí, es que medios en El Salvador como en Venezuela mantengan un perfil activo y hagan un periodismo de investigación más profundo, más riguroso, con los medios muy limitados que hay, pero que siga llevando al público las corruptelas, los abusos, las arbitrariedades que estos regímenes quieren tapar, porque ese es el otro dato común, son regímenes corruptos. O sea, yo no creo que Bukele sea un santo, además de todo lo que hemos visto en términos de derechos y violaciones de derechos humanos tan graves como las que se cometen diariamente en el centro de detención Secot. Entonces, bueno, es un desafío ante el cual hay que reinventarse. Supongo que Luz Meli nos va a hablar de eso también. Una segunda pregunta antes de pasar a Luz Meli, Boris, y creo que es algo que hemos charlado en alguna oportunidad de manera privada, que es cómo transforma el exilio, el desplazamiento forzado, digo, la forma de narrar la realidad de un país que se deja atrás. Precisamente, ¿se puede seguir escribiendo sobre Venezuela o sobre cualquier país en crisis sin caer
en la nostalgia o el distanciamiento emocional que produce esa situación? El distanciamiento físico, que es el más fuerte, ¿verdad? Que aquí estamos frente a la costa venezolana y uno siente que hay algo que palpita, ¿verdad? Y que hay un llamado del Caribe que de alguna manera nos activa, ¿no? Y nos mueve emociones. Es el más fuerte en este momento porque yo creo que hay recursos que no existían cuando los latinoamericanos de los años 50, 60, 70 enfrentaron dictaduras. Por ejemplo, en Argentina, una dictadura tan feroz como la de la Junta. Tomás Eloy Martínez, un maestro muy querido para mí, a quien muchos de ustedes conocen también, escribió un texto que se llamaba El lenguaje de la inexistencia, porque el exilio te llevaba a una inexistencia, al no poder nombrar, ni ser nombrado, ni tener un contacto emocional y físico con el lugar de donde tú vienes. Y eso es una privación muy fuerte. Yo quiero pensar que este momento es diferente porque gracias a la tecnología y las redes sociales, WhatsApp, etcétera, uno sigue un contacto cotidiano muy, muy continuo, muy, muy fuerte, que tiene sus limitaciones, por supuesto, pero que de alguna manera compensa esa ausencia física. Entonces la ausencia física es muy, muy fuerte, pero la capacidad de conectar, de mantener una conversación dentro de este gran desasosiego, es también muy característica de esta época y sería tonto no reconocerlo y quedarse solo en la pérdida, en la nostalgia, en el duelo de lo que ya no puede ser. Por ejemplo, yo no puedo ir a Venezuela, voy a cumplir 10 años, ¿verdad? Y no es que me exilié de una manera tan frontal como lo han hecho muchos colegas míos, pero en todo ese tiempo he mantenido una conexión real, intelectual, periodística, sigo investigando, sigo hablando con gente, sigo moviéndola y escribo a partir de eso. Es una solución imperfecta, no es lo que yo quisiera. Yo quisiera estar haciendo crónica quizás en este momento en Caracas, pero creo que hay un recurso, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de reinventarnos y yo no voy a dejar de escribir de Venezuela porque no me quieren ver por allá. Así que esa es parte de la tarea, ¿no? Muchas gracias, Boris. Lumeli, Efecto Cocuyo, el medio que cofundaste con Laura y que diriges, nació en medio del colapso democrático venezolano y ha logrado, sin embargo, sostener una voz independiente dentro y fuera del país. Contame cómo se reinventa un medio nacido en crisis cuando su redacción y sus lectores, su audiencia también, están físicamente dispersos. Gracias. Buenas tardes. Yo digo que hablar del exilio después del almuerzo es como una comida sin postre. Espero que todos hayan comido postre y tomado café. Así que para responder a tu pregunta y también el guiño que me hizo Boris sobre la reinvención. Digamos que en los procesos de reflexión que hago, digo, bueno, me he reinventado más que Madonna, ¿no? O sea, he tenido que hacer, yo vengo de los medios impresos, que tuvo una gran industria de medios impresos en Venezuela y terminamos fundando Efecto Cocuyo como un medio nativo digital. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales en esa transición que además hicimos, porque veíamos cómo los medios impresos en Venezuela, algunos los vendían a capitales ligados con el gobierno y en el otro caso, después cuento esa historia, pero porque por ahí está el que era mi jefe, y uno veía la presión que había. Entonces creo que una de las cosas fundamentales es tener la capacidad de analizar, ver y leer lo que está pasando. ¿Y por qué creo que eso es fundamental? Porque desde ayer hasta hoy aquí se ha hablado mucho sobre el playbook que están aplicando los autoritarios. En el caso cuando Boris habla de lo que pasa en El Salvador y cuando vemos lo que ha pasado en Nicaragua y vemos lo que ha pasado en Venezuela, pues también podemos ver
que no es un tema ideológico, es un tema de ejercicio del poder sin contrapeso y es un tema de criminalizar a los medios, a la industria de medios y a los periodistas y al periodismo como para desmontarlo como pilar de la democracia. Si no somos capaces de leer los signos, vamos a creer que se puede convivir con el autoritario y en algunos casos vamos a creer que si nos portamos bien no nos va a pasar nada. Pues le tengo una mala noticia, nos va a pasar y nos va a pasar ya sea por los líderes que estén gobernando o porque no vas a poder hacer el periodismo en el que tú crees. Y luego que nosotros reflexionamos sobre todo eso, pues decidimos crear este medio Nativo Digital y durante estos últimos 11 años hemos ido todo el tiempo reinventándonos con una curva de aprendizaje en la que yo tuve que aprender no solamente a hacer todo mi tema de reporterismo y de periodismo político y de migración, sino que además todo lo que significa diseñar los modelos de negocio, cambiar, porque en Venezuela todo el tiempo está cambiando la cosa, entonces tenías que estar adaptándote. Y dentro de esa adaptación, pues surgió en un momento determinado el hecho de que ya yo no podía estar en mi país, o sea, ya la persecución era tanto y como yo era uno de los rostros visibles de esos periodistas que hay en Venezuela, que permanecíamos en Venezuela, pues también era un blanco muy propicio para que me atacaran. Y allí tuvimos que tomar la decisión en el equipo de que así como yo estaba recibiendo esos golpes, pues también ya no era seguro ni para el equipo ni para mí seguir en Venezuela. Tomamos la decisión y también tomamos la decisión de generar posibilidades de encuentro. En eso tengo que dar las gracias de los apoyos que recibimos porque lográbamos hacer reuniones de planificación fuera de Venezuela también y yo realmente hasta el 2023 yo pude ir a Venezuela. Ya no podía vivir en Venezuela desde el 2018, pero sí podía ir. Y ya en el 2023 a mí me anularon el pasaporte 2 veces. Yo soy doble anulada y ya era, o sea, las amenazas ya habían pasado a mayor tenor. Entonces allí tuve que tomar esa decisión de que no voy a ver a mi equipo. Es duro y yo me tomo el privilegio de que soy mujer y puedo hablar de eso porque a los hombres exiliados les cuesta hablar mucho del dolor que significa que te saquen de tu país. Boris hablaba de que estamos frente a las costas de Venezuela. Yo antes de venir para acá busqué y República Dominicana y Venezuela comparten algunos grados en los meridianos, es decir, en la longitud. ¿Se acuerdan de geografía? Más o menos tenemos una partecita, digamos que estamos enfrente de Venezuela, de la parte occidental. Y cuando uno dice, esto es lo más cerca que puedo estar de mi país, mire, de mi país, del clima, del calor, de la luz, del Caribe, eso es muy doloroso. Ese extrañamiento físico es doloroso, es un proceso, pero también nosotros como periodistas y los dueños de medios y todo el que trabaja en la industria de medios, también yo creo que es el momento de que hablemos de lo que significa ese dolor. Para no encadenarme, le voy a decir lo siguiente. Carlos habló de que hay más de 300 personas que se sumaron a la red de periodistas en el exilio. ¿Ustedes saben lo que significa ese número? 300 periodistas latinoamericanos que han sido desplazados de nuestros países. Eso es inconcebible y está ocurriendo. Y ese es un número muy menor. Te voy a preguntar, Luzmeli, una más a vos, para después hacer una a todos y después abrir un poco, porque seguramente habrá gente que está queriendo preguntarles, hacerles preguntas a ustedes. Has estudiado desde que estás acá un poco el fenómeno del exilio también y tenés has tenido algunos insights, algunas reflexiones y sobre todo lo que están viviendo algunos periodistas en el exilio en Estados Unidos a partir de la asunción del nuevo gobierno. Me gustaría que pudieras reflexionar. Gracias. Antes de subir acá al estrado, un compañero que trabajaba en la cadena de medios donde yo trabajaba en Venezuela
dice algo así como que él se autoexilió. Y yo le dije, no, tú no te autoexiliaste. Yo creo que hay que empezar a nombrar las cosas como son. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy en Punta Cana en este momento, yo no vivo aquí, yo vivo en Estados Unidos, y entonces, bueno, cualquiera si pongo una foto creen que estoy en un exilio dorado, ¿no? Dirán, bueno, está en Punta Cana, dándose la buena vida. No, no existe ni exilio dorado y no existe el autoexilio. Yo creo que eso es importante porque las palabras cuentan. Y en la exploración que hice en Estados Unidos con periodistas venezolanos que se tuvieron que ir, yo titulé esa investigación, un ensayo narrativo, Te tienes que ir. Y el te tienes que ir es porque de alguna u otra manera el poder nos fue sacando. Entonces yo creo que eso es importantísimo también tenerlo allí, que no es una decisión que tú tomas, no es que te viniste a hacer turismo y te dijiste, bueno, voy a pedir asilo acá, o sea, no, es que tuviste que irte de tu país. Eso es desgarrador, o sea, esto no es drama, esto no es Delia Fiallo, eso es desgarrador y yo creo que eso hay que hablarlo. ¿Y por qué creo que también es importante? Porque ¿a dónde se van a ir los periodistas de Estados Unidos cuando el autoritarismo en Estados Unidos sea tan fuerte que haga imposible que lo que se ha conocido allí en términos de ejercicio de libertad de expresión se pueda seguir haciendo? Esa es una pregunta que hace un año a lo mejor mucha gente no se la hacía, pero ya en este momento se la están haciendo porque hay académicos que se han ido de Estados Unidos. Y en el caso de los periodistas venezolanos y de otras nacionalidades, pues entonces están teniendo un doble exilio, porque se sienten que están repitiendo, tienen un déjà vu con las cosas que vivieron en sus países y en nuestro país, y luego, en el caso de los venezolanos, no sé si ustedes saben que según el gobierno de Estados Unidos, los venezolanos somos de una organización criminal que se llama Tren de Aragua, ¿no? Y además, pues formamos parte de toda esta ola de migración, según el gobierno, de personas delincuentes y todo este tipo de cosas. Esa estigmatización está haciendo mella también en los periodistas. ¿Por qué? Porque muchos periodistas no han podido tener casos resueltos de asilo porque en otros casos tenían TPS y le quitaron el TPS, y porque en otro caso que se estaba dando un proceso de reunificación familiar, pues ustedes no sé si saben que los venezolanos tenemos prohibido, los que no tenemos residencia en Estados Unidos, tenemos prohibido ir a Estados Unidos y no nos están dando visa. Entonces, estás viviendo un proceso de doble victimización allá y eso a veces no se ve completamente porque creo que en Estados Unidos, digamos, la sociedad en general quedó en shock. Creen que no están viviendo, algunos creen que no están viviendo las crónicas que nosotros vivimos en nuestros países, pero además todavía no veo que haya respuesta colectiva sobre esto. Y nosotros que venimos, que siempre echamos bromeamos y decimos que venimos del futuro, pues ya todos nuestros países han pasado por lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos. Gracias, Melomeli. Una pregunta para los tres y luego abrimos a preguntas del público. Después de años de persecución, Carlos Fernando, censura, exilio en tu caso, ¿qué significa para vos la palabra resiliencia? Me gusta más la palabra resistencia que resiliencia, pero la entiendo y yo he escrito sobre eso, he tratado de contar y sistematizar mi experiencia. Hace poco publiqué una crónica desde Managua, pensando en Nicaragua, sobre estos, no 7 años, 17 años. Y solo quiero referirme a 3 cosas. Uno, nosotros no tenemos vocación de héroes, no somos héroes ni tenemos vocación de mártires. Mi padre decía, tenemos miedo, pero cada quien es dueño de su propio miedo. A mi padre, lamentablemente, fue asesinado por sicarios de la dictadura de Somoza en enero del año 78, pero yo quedé marcado por eso. Y es que tenemos que administrar el miedo. El miedo no puede paralizarnos. Nosotros vivimos con miedo y tenemos que lidiar con ese miedo para que no nos paralice y poner en primer lugar
el imperativo de la seguridad de nuestros periodistas, de nuestras familias y de nuestras fuentes, porque todos son objeto de posibles represalias, acciones de diferente tipo, y eso lo ponemos en primer orden de prioridad. En segundo lugar, nuestra audiencia. Yo le digo a mis reporteros todo el tiempo, nosotros no podemos sumergirnos en la burbuja del exilio. Y no tengo nada contra el exilio, yo soy un exiliado. Y tampoco tengo nada, mucho menos, contra la migración de los nicaragüenses. Dicho sea de paso, yo le pirateé a Luz Meli el nombre de una gran sección que inventó que se llama Venezuela Migrante. Y yo creé en Confidencial algo que se llama Nicas Migrantes, para cubrir las historias de los nicaragüenses en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en distintos países. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la burbuja política del exilio. Mi audiencia está en Nicaragua. El 50% de las personas que entran a nuestro sitio web y a nuestro canal de YouTube lo están haciendo desde Nicaragua, donde está criminalizada la opinión. No pueden reproducir esos enlaces, esas opiniones, pero sí todavía lo pueden consumir. Esa es otra historia distinta sobre por qué en Nicaragua los medios todavía no están bloqueados. Nos bloquearon el dominio .com.ni, pero seguimos operando de otra forma. Y cuando hablo de la audiencia, yo podría hablar un poco de todas nuestras penurias, pero prefiero hablar de las historias que estamos contando todos los días. Estamos hablando del costo de la vida, estamos hablando de las purgas internas dentro del régimen que están provocando la erosión de esa dictadura. Y esa es la gran historia que contamos todos los días. Y las bases militares del espionaje ruso, y los negocios de la corrupción de la familia Ortega Murillo. Todas esas historias se pueden contar porque aunque no tenemos periodistas, tenemos colaboradores y tenemos fuentes, y tenemos que pasarlo por un proceso ya no de doble chequeo, de triple, quíntuple chequeo para producir información confiable. Nuestro único soporte es esa audiencia. Y por último, y quizás muy importante también, el tema de la sostenibilidad económica. El sostenimiento, la sostenibilidad del periodismo en el exilio da lugar para dedicarle a eso solamente un foro entero, porque bueno, sí, cuando nosotros nos quitaron los anuncios de la televisión, es que como que nos quitaron una pierna y la otra pierna en términos de financiamiento comercial económico. Nuestros anunciantes están criminalizados. Sí podemos monetizar, sí tenemos apoyo de nuestras audiencias, pero primordialmente dependemos de donaciones internacionales, de instituciones internacionales que van y vienen, tienen diferentes prioridades, diferentes tendencias, y ese tema de la sostenibilidad del periodismo en el exilio requiere de una revisión, yo diría, de paradigmas internacionales incluso para poder mantener los pilares de esa sostenibilidad. Boris, resiliencia, resistencia. Yo creo que las dos, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Resiliencia es la adaptabilidad de los materiales a nuevas condiciones. Y yo creo que en Venezuela en particular se ha demostrado una gran resiliencia. Ya mencioné algunos medios, Efecto Cocuyo, Armando. El año pasado hay un ejemplo espectacular que es la alianza ARI Investiga, que se encargó de, en un apagón informativo que nunca habíamos visto, poder informar sobre lo que estaba pasando en medio de ese fraude electoral tan gigantesco que perpetró Maduro. Los medios en alianza con aliados internacionales, amigos de otros medios, lograron hacer un trabajo fuera de serie en realidad, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy inspirador de resiliencia que al mismo tiempo demuestra que se está resistiendo. Hay que resistir en unas condiciones que son demasiado adversas. O sea, hace poco estuvimos en una reunión a la que me invitaron gente, amigos, colegas, no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela, en la cual se estaba discutiendo cuáles son los escenarios que pueden venir en medio de este acoso que está llevando adelante el gobierno de Estados Unidos contra Maduro. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo garantizar la seguridad de
los colegas. Esos son retos enormes en un momento en que no hay plata. La verdad es que no hay plata. Y entonces, ¿cómo se hace eso sin plata? Como antes, yo me acuerdo cuando yo cubría el chavismo, ciertas marchas, estábamos en el mismo grupo editorial, la cadena Capriles, a mí me daban un casco, una máscara antigas, un chaleco antibalas para ir a la calle. Nunca los usé, por suerte, pero ahora no hay nada de eso. O sea, se ha desinstitucionalizado el ecosistema mediático de una manera muy dramática y hay que recurrir en parte a el periodismo ciudadano, cualquier cosa que eso sea en este momento, para mantener ciertos canales de información, buscar problemas. Por ejemplo, no se sabe nada de estas 30 personas que han sido bombardeadas por Estados Unidos en embarcaciones que supuestamente transportan droga. Ha habido un blackout, un silencio informativo desértico en torno a eso y a los periodistas nos tiene muy frustrados, ¿verdad? Yo me imagino que en cierto momento esa información va a empezar a percolar y de alguna manera los mecanismos de resiliencia y resistencia se van a activar para contar lo que ha pasado allí hasta donde se pueda, ¿no? Entonces hay que ser muy imaginativos en esta situación. Yo cuando leo un reportaje bien hecho por alguno de los medios que sobreviven haciendo periodismo fuera de Venezuela, tengo una relación de amistad muy fuerte con Armando Info por cosas históricas, por ejemplo, empecé a trabajar con uno de ellos hace muchos años en el periodismo y digo, wow, esto realmente es un ejemplo, ¿no? O sea, porque hacer periodismo de calidad, cuando te tienes que verificar, hacer esa verificación quíntuple de la que habló Carlos Fernando, en medio de un ambiente de miedo terrible, ¿verdad? Y sin embargo lograr esto con investigación buena, bien hecha, tanto dentro como fuera del país, es un logro que te inspira, que hay que aplaudir y que hay que seguir promoviendo y apoyando. Igualmente, como lo hace Efecto Cocuyo, Runrunes, tal cual, otros medios que están en Venezuela y que realmente cuando yo hablo con ellos, o sea, no somos héroes, pero son heroicos en ese sentido. El Pitazo también. El Pitazo, perdón, también. Lumeli, contame un poco de la resiliencia que... Bueno, que yo les voy a llevar la contraria, porque yo creo que la resiliencia de la que tanto se habla, especialmente de los medios en Venezuela, que es cierto que se sostiene sobre el desgaste de nosotros. Es decir, cada uno de los periodistas que ha decidido seguir haciendo periodismo en Venezuela carga encima la herencia de una industria de medios que hubo, que había muchísima libertad cuando había democracia en Venezuela. Por tanto, yo eso también apoyo la moción de mi maestro y colega Chamorro. Yo creo que nosotros estamos en un periodo de resistencia. Y en la caracterización de esa resistencia, pues hemos visto que en Venezuela yo lo catalogo de esta manera, una emergencia mediática compleja, que es un poco como la calificación que hicieron organizaciones de derechos humanos sobre la emergencia humanitaria compleja, que una de las demostraciones de esa emergencia fue la cantidad de más de 9 millones de venezolanos expulsados de su país. Entonces, cuando digo que estamos en resistencia, tenemos que generar estrategias de resistencia. Y dentro de esa estrategia de resistencia, una de las cosas que a mí me parece maravillosa ha sido la capacidad que hemos tenido de generar alianzas que nos permitan cubrir y contar las cosas que están pasando en Venezuela. También es importante diferenciar el proceso, por ejemplo, de Cuba o de Nicaragua, en que en Venezuela todavía hay periodistas en el terreno y todavía hay periódicos y diarios. Aquí
En esta organización, en la CIP, hay afiliados, y aquí está el que fue mi jefe en el diario 2001, Daniel de Armas, que me reclutó de la cadena de medios de competencia, que además me dio la oportunidad de ser directora de un medio de alcance nacional. Entonces, tener la mirada sobre la caracterización del esquema de resistencia implica alianzas, implica hablar de sostenibilidad, porque si los medios, digamos, tradicionales que han tenido su modelo de negocio todavía están buscando qué nuevo modelo de negocio puede ser replicable, imagínense los medios independientes, que con todo el tema de la debacle del sistema de financiamiento internacional. Y en tercer lugar, y esto lo digo porque también hago opinión, en Venezuela hay una dictadura. O sea, no nos caigamos a coba, no nos caigamos a cuento. Coba es cuento en Venezuela, perdónenme si uso un venezolanismo. Y también me parece importante que en la opinión bien hecha, pues se empiezan a llamar las cosas como son. O sea, es una dictadura y punto. Y hace lo que hace cualquier dictadura. Cuando Chávez estaba vivo, y esto es polémico, Chávez no tenía que hacer nada de lo que ha hecho Maduro, porque Chávez no se tenía que robar una elección. Ganaba las elecciones con todo su ventajismo, pero las ganaba. Maduro no. Entonces creo que hay que llamar las cosas por su nombre, hay que entender que esa resiliencia recae sobre nosotros individualmente y sobre ciertos grupos, y también decir que se requiere muchísimo apoyo y muchísima solidaridad. Muchas gracias. Déjame solo agregar una punta aquí a lo que dice Luzmeli, ¿no? Rápido, O sea, porque quiero abrir. la dictadura, o sea, es está bastante desnuda de hace ya mucho tiempo, y la venimos llamando dictadura. Yo personalmente la he llamado dictadura de hace 10 años, más o menos, y he tenido grandes discusiones sobre esto con gente, bueno, sobre todo de las ciencias sociales, que me pedían, me exigían que no hablara sino del régimen autoritario, bla, 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 y era un bla, bla, bla. Y en realidad es una dictadura. Yo creo que no hay controversia alrededor de ese punto, ¿no? Muy bien, nos quedan casi 7 minutos. Me gustaría abrir un poco la discusión y a preguntas que puedan tener la audiencia. Adelante. ¿Tenemos algún micrófono? Si se puede identificar, por favor. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Jesús Valenzuela de Hola News, un medio local de acá de Punta Cana. ¿Cómo lograr tener esa valentía, la nueva camada de comunicadores que estamos naciendo, que estamos aprendiendo de ustedes? ¿Cómo lograr tener esa valentía para hablar así como ustedes están hablando hoy aquí? Yo soy de la tercera edad, pero en mi redacción la mayoría de mi equipo tienen menos de 40 años, es decir, son jóvenes que están haciendo periodismo, y creo que en todos los medios nicaragüenses en el exilio también, ahí está esa nueva generación haciendo periodismo. ¿Alguna otra pregunta? Allá, un par de manos levantadas hacia atrás. Hola, ¿qué tal? Graciela Rock, de La Cadera de Eva. Y Luzmeli comentó que tenía privilegio de poder hablar de cómo le dolía el exilio, pero también se habló de cuidar a las familias y al equipo. Y me gustaría que hablaran un poquito cómo ha sido esa experiencia, no solo del propio exilio, sino de los pesos en la familia y cómo equilibran los apoyos, los programas, y qué pasa con eso, ¿no? Con la familia y el dolor de dejarla o tenerla que también exiliar. Que hablen los hombres. Bueno, no, hay una parte de mi familia que sigue en Venezuela, y es muy difícil, digamos, mantener el espíritu en alto, para decirlo de una manera muy, muy sencilla, cuando sabes que ellos están atravesando condiciones
dificilísimas. O sea, no solo políticamente, sino económicamente, porque la realidad de Venezuela es que es un país económicamente devastado y donde no funciona la salud, donde una operación está tasada en miles y miles de dólares que a los que la gente no tiene acceso y mucha gente pasa penurias de distinto grado, ¿no? Y eso crea en uno una gran impotencia, una gran frustración que tienes que aprender a negociar, así como uno tiene que aprender a administrar el miedo, hay que aprender a administrar muchas otras frustraciones que están asociadas con la dictadura. La dictadura es la imposibilidad de vivir y practicar, realizarte humanamente dentro de un sistema político. Cómo negociar eso con gente que tú sabes que quieres ayudar y a veces no puedes. Eso es un gran dolor y una frustración que se mantiene viva, y con la que uno trata de conectarse, a veces desconectarse la mayor parte del tiempo, pero que siempre está latente, ¿no? Y a veces se hace, bueno, cuando existe una emergencia, por ejemplo, ¿cómo hace uno en ese caso, ¿no? Es realmente algo que te exige mucha paciencia y filosofía, ¿no? O sea, como, bueno. Es muy doloroso en varios sentidos. Por un lado, pues el dolor que padecen nuestros familiares, hijos, esposas, familias, hermanos, nietos, en este tipo de situaciones de riesgo. Yo me he sentido en algunos momentos, y sin embargo yo me he sentido que ellos me han ayudado a mí a tomar decisiones que a mí me costaban más, como salvar mi libertad y salir al exilio. Por el otro lado, hay familiares también que están en Nicaragua, por lo cual pues yo prefiero nunca, pues no hablar de eso, pero sí, uno siempre tiene el dolor terrible de sentir de que se pueden convertir en rehenes, porque estas dictaduras son así, son vengativas, son, bueno, creo que Bergoglio dijo que los Ortega eran hitlerianos, y en eso había algo de bastante aproximación a la verdad. Pero también tengo el alivio de que pudimos, mis hermanos y yo, sacar a mi madre de Nicaragua, que estaba en una condición de salud, de enfermedad muy prolongada, y poderla llevar a Costa Rica en un avión ambulancia y acompañarla durante 20 meses para que finalmente ella pues, pudo descansar en paz. Y eso a nosotros nos dio un enorme alivio de poderle dar amor, cariño, y esperamos también que sus restos van a regresar a Nicaragua cuando Nicaragua sea libre. Así es. Carlos, acá. Una última pregunta. Hacemos dos por uno acá. Dale. Ya que está el micrófono cerca. Andrés de Alessandro, ADEPA Argentina. Gracias, Luzmeli, Boris y Carlos Fernando. Lo mío es muy simple. La CIP está haciendo muchas cosas. Acá lo tenemos a Rosenthal, que en el foro de Austin también expone esta situación públicamente todos los años. La pregunta es muy concreta. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las asociaciones de medios, los gobiernos, las empresas, los que defendemos la libertad de prensa? Carlos. Miren, gracias por esa pregunta, porque tú sabes que yo aquí la sensación que yo tengo es primera vez que vengo a una conferencia de la CIP, gracias por la invitación. Yo digo, esto es como un festival de periodismo, de lo que hacemos los periodistas, pero con esteroides, ¿no? Todo está grandote, vemos cómo funciona la industria, todo este tipo de cosas. Pues yo creo que en esta coyuntura en la que estamos hace falta que digamos estos dos grandes sistemas de los medios tradicionales y de los medios alternativos podamos seguir encontrando espacios de aprendizaje. Uno por allí. Y lo otro, y esto lo digo porque es parte del trabajo que quiero hacer, nosotros tenemos que pensar en fondos o en mecanismos de sostenimiento o de filantropía para los medios en Latinoamérica.
¿Por qué? Porque no podemos seguir compitiendo con las desgracias que pasan en el mundo. O sea, siempre van a tirar una bomba en algún lado, siempre va a haber una hambruna en otro lado. Sí, son desgracias. En el caso de Latinoamérica, estas desgracias han sido como a cuentagotas y hoy estamos como más de 300 periodistas en una red de periodistas en el exilio. Más de 500 periodistas respondieron a una encuesta de que están en el exilio y esos son subregistros porque no tenemos los números. Entonces, y luego yo creo que combinar esos aprendizajes sigue siendo necesario y parte de los periodistas, y como periodista emprendedora, creo que uno de los aprendizajes que he tenido tiene que ver justamente con lo que decía Carlos, cómo hablar de sostenibilidad. O sea, nosotros hacemos periodismo sin fines de lucro, pero tampoco es que hacemos periodismo, no sé, con fines de dejar el pellejo donde lo estamos haciendo. Entonces, se necesitan recursos, se necesita visión gerencial, se necesitan combinar todas esas capacidades para poder tener una industria de medios, un ecosistema de medios en donde haya medios independientes, medios tradicionales, medios de distintos enfoques, pero que sea tan poderoso que puedan de verdad servir como desestimulante a estos liderazgos autoritarios que ya vemos que están en toda la región. ¿Qué más se puede hacer? Informar más sobre las dictaduras y las crisis de las dictaduras, que no se acepte su normalización. Y me dirán ustedes, ¿y cómo informar si en Nicaragua no hay, por ejemplo, corresponsales extranjeros? Bueno, algunos colegas se han tomado la aventura y el riesgo de ir a reportear de incógnito. Lo hizo TV Azteca, lo hizo National Public Radio y lo hizo una colega australiana, Prule Warner, que hicieron, los tres, hicieron grandes reportajes. Obviamente no llegaron al país diciendo yo vengo de tal medio de comunicación, llegaron bajo la coartada de que eran turistas o que hacían otras cosas y lograron hacer reportajes que todavía perduran. Muchas gracias, Carlos Fernando. Y quisiera ya ir cerrando. Sé que hay algunas otras preguntas, pero lamentablemente ya estamos pasados de tiempo. Agradecerles, obviamente, un par de cositas más sobre la red de periodismo latinoamericano. Tenemos el informe del primer año que nos dio, digamos, una visión mucho más granular del fenómeno. Que está disponible en la mesa de registraciones, hay 50 copias. Agradecer a Mariana Belloso, que es una periodista salvadoreña en el exilio que dirige la red, y a Juan Lorenzo Holman, que hoy no puede estar con nosotros, pero que desde la prensa ha hecho un trabajo formidable también. Así que presidente de la subcomisión de exilio. Un saludo a él, director general de la prensa, y a todos ustedes. Un gran aplauso y muchísimas gracias.